¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho Procesal Penal. Es un gusto hablar con ustedes. En esta materia, vuelvo a repetir, es dable fijar ciertas pautas antes de ingresar a un análisis que no va a tener, por una cuestión de tiempo, una profundidad pronunciada, sino que lo que vamos a hacer a través de estos videos es proporcionarles un pantallazo de qué es lo que contiene cada eje temático de esta apasionante rama del derecho. Antes de continuar, debemos fijar ciertas pautas. Vuelvo a repetir, para estudiar en profundidad, porque este video lo que hace, o el fin que tiene, es guiarlos a ustedes, pero es un análisis superficial de la bolilla. Lo recomendable es que ustedes estudien la bibliografía consignada al final del programa. Otra cosa que también queremos dejar en claro desde ahora es que a la hora de rendir el parcial, y recomiendo que empiecen a estudiar desde ahora esta materia porque es una materia que tiene mucho contenido y a su vez tiene muchas cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo los plazos para aplicar prisión preventiva, el contenido de la indagatoria, cuándo se quiere calidad de imputado, y esas cosas deben estar precisamente bien plasmadas en la psiquis del alumno al momento de ir a rendir, por una cuestión de tiempo con el que cuentan para rendir el parcial y precisamente porque esto les va a servir a la hora de rendir el final. Por eso se recomienda estudien desde el primer minuto esta materia. Con respecto a el parcial, no se van a admitir bajo ningún punto de vista, ni se van a tolerar bajo ningún punto de vista, conductas antiacadémicas. Y soy reiterativo en otros videos con respecto a este tema. Existe ya una anuencia de todos los profesores que integramos esta cátedra, entre ellos el decano, que es el doctor Alcántara, en donde al momento de ser analizados con el sistema SMALL, en donde ustedes rinden los parciales, y se llegue a verificar de que el alumno está incurriendo en alguna conducta inapropiada, ese alumno va a ser sancionado. Entre las sanciones está que se pierda directamente la materia. Así que, por favor, nosotros los apreciamos a ustedes, agradecemos precisamente la elección de ustedes por nuestra casa de estudios, por UNCAUS, pero debemos dejarles remarcados y claro que ya desde ahora que esas conductas no se toleran bajo ningún punto de vista, como tampoco se toleran la falta de respeto de los alumnos hacia el cuerpo docente, ni viceversa. Esas conductas se las deja fuera de este ámbito. Nosotros vamos a estar para acompañarlo en la medida de lo posible, con las herramientas informáticas que tengamos a disposición para evacuar todas sus dudas. Pero, reitero, siempre en el marco de un respeto mutuo. No queremos, vuelvo a repetir, tener que sancionar a nadie, pero frente a una conducta inapropiada se va a actuar. Ahora sí, una vez que ya se remarcó esto, vamos a introducirnos en el análisis del eje temático número 1, que gira bajo la denominación de derecho procesal penal. El derecho procesal penal, para comenzar con una idea de qué se trata, es una rama del derecho jurídico interno que lo que tiene como fundamento de su existencia es la organización de los organismos predispuestos del Estado que se van a encargar de administrar la justicia penal. ¿Qué estamos queriendo decir? En nuestro sistema penal, en este sistema de última ratio, ustedes verán que nosotros tenemos un código penal, que es con el que ustedes estudiaron derecho penal parte general y derecho penal parte especial, en donde están vertidos todas las conductas delictivas y los hechos punibles con sus elementos objetivos y subjetivos. Bueno, esas normas de carácter sustantivo nunca ponen una
mano, por así decirlo metafóricamente, sobre la anatomía de una persona acusada de haber cometido un delito. Que de ahora en mano lo vamos a llamar acusado, lo vamos a llamar imputado. Imputado. ¿Por qué? Porque el imputado es aquella persona a la que se le atribuye la comisión de un delito. Después veremos todo lo que hay en ese universo, pero esta es la primera apreciación. ¿Quién es el que pone las manos sobre la anatomía del imputado? El derecho procesal penal. El derecho procesal penal es el derecho realizador de las normas sustantivas del Código Penal. Por ende, ustedes al momento de estudiar este espacio curricular deben estudiar con el Código Penal, porque hay institutos del derecho procesal penal en el Código Penal. Si no, fíjense, la prescripción, un instituto que se aplica en el derecho procesal penal, la extinción de las acciones, un instituto que se aplica en el derecho procesal penal, la libertad condicional, que hace referencia precisamente en el Código Penal, en la parte general, como así también excusas absolutorias, a las que hace referencia el Código Procesal Penal, la suspensión de juicio a prueba, a la que hace referencia el Código Procesal Penal. Entonces ustedes deben estudiar el Código de Rito, que es el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, o el federal, y el Código Penal. O sea, estas dos partes se conjugan al momento de que se materializa esta obra pública denominada proceso penal. Estas normas, las normas del Código Procesal Penal, lo que hacen es disciplinar en abstracto la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso penal. Y ustedes miran, ¿y quiénes son los sujetos que intervienen en el proceso penal? Porque está bien, para algunos está más que claro, pero para otros tal vez no. Bueno, los sujetos esenciales en un proceso penal, chicos, y ahora con esto me voy a introducir en los caracteres de esto, de esta rama del derecho procesal penal, son precisamente el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la venganza pública y el que tiene en sus espaldas la obligación de acreditar el hecho punible, el grado de participación, la autoría, las circunstancias de este delito y solicitar penas, por supuesto. El abogado defensor, un derecho subjetivo de orden público e insoslayable con el que cuenta el imputado. ¿Por qué? Porque es su voz y sus oídos dentro del proceso penal, es el abogado de confianza del imputado. A través del mismo puede buscar la forma, a través de la presentación de elementos de prueba desincriminante para que se atenúe su condena, ¿sí? Ofrecer pruebas que hacen precisamente a su inocencia, de lo que ya hablaremos en breve también. Y el equidistante, como primera apreciación. ¿El equidistante quién es? Es el juez. El juez es el que va a ponderar, el que va a inmiscuirse en este hecho y va a analizar la comunidad de la prueba existente. Y ustedes me dirán, ¿y qué es la comunidad de la prueba? La comunidad de la prueba son un conjunto de medios probatorios que fueron materializando y fueron introduciendo en forma legal las partes en el proceso penal. Las partes son el Ministerio Público Fiscal y el abogado defensor, que van a actuar defendiendo los intereses de cada uno. El Ministerio Público Fiscal, los intereses de la sociedad, y el abogado defensor, los intereses del particular, el imputado. ¿Sí? Van a ir introduciendo elementos de prueba, tanto incriminantes de un lado, Ministerio Público Fiscal, y desincriminantes por el otro, abogado defensor. Y el equidistante, el juez, que es imparcial y es soberano al momento de su pronunciamiento, en una forma precisamente serena y distante, va a darle un coto a este conflicto social que se ha producido. Como ustedes verán, es de carácter público este proceso penal, es una obra pública. ¿Pero por qué es una obra pública? Porque nosotros como sociedad, siguiendo a Jacques Rousseau, hemos, a través de un contrato social, hemos determinado que el Estado, esta entidad llamada Estado, debía resolver nuestros conflictos. Debía resolver nuestros conflictos, ¿para qué? Para no entrar en la ley del talión, del ojo por ojo. Entonces delegamos en el Estado, ¿sí?,
que debe solucionar estos conflictos, pero lo debe hacer, se debe obligar y se debe comprometer a investigar, juzgar y sancionar, en el caso que corresponda, la existencia de un hecho punible. ¿Por qué? Porque estos hechos punibles terminan afectando bienes jurídicos penalmente tutelados que son relevantes para el Estado, que son las conductas que ustedes ven en el Código Penal. Por eso es que precisamente es de orden público, porque el fin que persigue el proceso penal es valioso para el Estado, es un mensaje hacia la sociedad, ¿sí? Si vos cometés, ahora que está lamentablemente hemos tenido un caso que ha tenido tanta trascendencia, que es el caso de Úrsula Bajijo, creo que es el apellido, o Bailo es el apellido, que es de esta chica de la localidad de Rojas, de la provincia de Buenos Aires. En este caso, bueno, el autor es un funcionario público, un policía. En este caso, prima facie es un policía, y ustedes dirán, ¿por qué prima facie si tiene tantos elementos de prueba? Porque el imputado ingresa al proceso penal con lo que se denomina la coraza del estado de inocencia. Y el estado de inocencia solo se fractura mediante una sentencia que adquiere calidad de cosa juzgada, que se da en un estadio procesal diferente, que ya llegaremos ahí con el transcurso del dictado de la materia y el desenvolvimiento de las otras bolillas que están más arriba. Vuelvo a repetir, para la sociedad es importante tener un pronunciamiento sobre estos temas, un abordaje sobre estos temas, y que se dé un coto y que se dé precisamente, en el caso que corresponda, se aplique una sanción para que la sociedad vea que el Estado no tiene una conducta pasiva frente a este tipo de situaciones. Por eso los fines son públicos y son relevantes. Con respecto a otra de las características que ustedes estarán viendo, que es un derecho realizador. ¿Pero por qué es un derecho realizador? Porque es un derecho que lo que viene a hacer es materializar lo que dice la norma sustantiva. El que matare a otro, artículo 79 del Código Penal, va a recibir una condena de 8 a 25 años. Pero no es que esto es que se aplica una condena en forma automática, no. Se arresta precisamente, se aprende primeramente a esta persona, a la que está sindicada como autor de homicidio, después se lo indaga, se aplica prisión preventiva. Ustedes me dirán, bueno, pero la prisión preventiva es una regla. No, la prisión preventiva es una medida cautelar de la que ya hablaremos más adelante, pero es una regla excepcional. Y después, si corresponde, se envía la causa a juicio oral o etapa crítica o etapa de debate, que es lo que ustedes ven en la televisión. Por eso es un derecho realizador. Se aplica la sanción, antes de aplicar la sanción hay pasos, que es precisamente investigar, juzgar, y después se aplicará una sanción en el marco de un debido proceso llevado en forma regular, respetando todas las garantías constitucionales que hacen al imputado. Cuando nosotros también hacemos referencia a los caracteres que tiene este derecho procesal penal, tenemos que hacer referencia a que el mismo posee autonomía, tiene autonomía didáctica, tiene métodos propios y principios propios que lo diferencian de las otras ramas del derecho. Cuando nosotros hacemos también referencia a que es secundario, no es que por ser secundario precisamente no tiene autonomía. Es secundario porque se activa una vez que se ha cumplido precisamente con alguna de las conductas que establece el Código Penal. Por eso es dable decir que los mayores cumplidores del derecho penal son los delincuentes. El que matare, esta persona va y mata. Bueno, ya es captado por la norma sustantiva. Y de ahora en más se activa el derecho secundario, que es el derecho procesal penal. Si nosotros hablamos de cuáles son las fuentes del derecho procesal penal, las fuentes del derecho procesal penal son la jurisprudencia, la Constitución Nacional. Y usted me dice, ¿por qué la Constitución Nacional sería fuente del derecho procesal penal? Son fuentes del derecho procesal penal porque nos fijan pautas de política criminal.
Y ustedes me dirán, ¿cuál sería una pauta de política criminal? Ustedes habrán visto que el artículo 18 de la Constitución Nacional hace referencia a diferentes cuestiones que se deben tener en cuenta y en miras a la hora de realizar el proceso penal. Es inviolable el derecho de defensa en juicio de la persona. Hace referencia a que debe existir un juicio previo, un juez nombrado precisamente con antelación a la hora que se sustancia el proceso penal y por ley, o sea que se prohíbe que una persona sea juzgado por un sistema, por un tribunal especial. A su vez, todas las personas se consideran inocentes. Bueno, esas son pautas de política criminal. Lo mismo que el artículo 16, la igualdad ante la ley. Esas son políticas, esas son criterios de política criminal que se tienen en cuenta a la hora de materializar este proceso penal. También se tienen en cuenta los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a partir de la mentada reforma de 1994 tienen jerarquía constitucional. Bueno, esas son cosas que se tienen en cuenta al momento y de las cuales se nutre esta rama del derecho, que es la rama procesal penal. El mismo Código Penal, como ustedes verán, tiene instituciones de las cuales se nutre el Código Procesal Penal. La misma doctrina, que son los pensamientos de los juristas, la jurisprudencia, que es el conjunto de fallos concordantes sobre un determinado tema, los decretos, son los tratados internacionales como instrumentos bilaterales, ¿sí? Esos son fuentes del derecho procesal penal. Cuando nosotros hacemos referencia a cuáles serían los principios del derecho procesal penal, los principios del derecho procesal penal son orientaciones de las cuales se nutre el ordenamiento jurídico, directivas, ¿sí? Y dentro de esto nosotros tenemos lo que se denomina principio de legalidad, principio de oficialidad, tenemos lo que hace referencia al principio del estado de inocencia, juez natural, derecho de defensa en juicio al que ya hemos hecho referencia, ¿sí? Principio de oportunidad, que son todos principios que se deben tener en cuenta a la hora de materializar esta obra pública denominada procesal penal, que vuelvo a repetir, está en contacto con otras ramas del derecho, como son, por ejemplo, el derecho civil. El derecho civil nos proporciona a nosotros determinados institutos, como por ejemplo la forma de contar los plazos para el instituto de la prescripción. En ese caso, ¿a quién nos dirigimos? Al derecho civil. El delito de libramiento de cheque sin fondo, para que el proceso penal sepa qué es un cheque, ese instrumento negociable que gira sin causa por el mercado. ¿Quién establece la definición esa? El derecho civil. Por eso se nutre de otras ramas. El derecho constitucional, como ya acabamos de decirlo también, tiene contacto con el derecho constitucional. Lo que hace a la órbita de la ejecución de la pena, por ejemplo. ¿Dónde se deben cumplir las penas? ¿Sí? Por ejemplo, se condena a una persona a 9 años de prisión por la materialización de un delito de homicidio simple. Se lo encuentra autor penalmente responsable. La Constitución establece bien que las cárceles deben ser seguras y limpias, que las mismas no están para el castigo del reo, sino ¿para qué? Para su resocialización. Nuevamente, una pauta de política criminal. La pena tiene una finalidad útil. Y ya sé lo que están diciendo con respecto a este punto, o me imagino que sí, no hay verdades absolutas, sino mentiras evidentes. Yo sé muy bien, y ustedes en el ejercicio de la profesión se van a dar cuenta que lamentablemente los efectos de la prisionización son más que nocivos. Pero hasta el día de hoy, chicos, no hemos encontrado, a pesar de que se puede apreciar un fracaso palmario con las políticas de encierro, porque realmente, y no a nivel argentino, porque siempre los argentinos pensamos que nosotros somos los campeones de todo lo malo en todo el mundo. No. Las políticas de encierro y de resocialización intramuro, en una estadística más que pronunciada, han sido un fracaso, salvo algunas excepciones, bueno.
pero ha sido un fracaso, realmente. Pero hasta el día de hoy no se ha encontrado, para pena de los abolicionistas de la prisión, no se ha encontrado otra respuesta.